Hablemos de libros. ¿Qué más? Yo creo que con tocar a Diana me volé todos los límites. Ya quedan pocos tabús que yo pueda, digamos, destruir o pasar por encima. A los personajes hay que darles libertad. A toda la novela hay que darle libertad. Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Libros ¿Qué más? Una edición especial en la que celebramos conversando con las y los escritores de Costa Rica. Soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos y ante todo lectora. Si aún no lo has hecho, te invito a seguir este podcast en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast. Así no te pierdes ninguno de nuestros episodios. Hoy me emociona presentar a una autora imprescindible de nuestra narrativa, una voz que ha traspasado fronteras con su literatura feminista, ecológica y profundamente comprometida con la realidad. 2 veces ganadora del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, Premio Casa de las Américas y Medalla Presidencial Pablo Neruda. Autora de novelas como María la Noche, La Loca de Gandoca, Limón Blues, Limón Reggae, La Romana Indómita, Tocar a Diana y la más reciente, Lalia. Bienvenida Ana Cristina Rossi y muchas gracias por aceptar la invitación de conversar con nuestras y nuestros seguidores. El honor es mío y soy yo la que te agradezco, Hazel. Para mí soy yo la que se siente honrada de que me hayas invitado. No, la agradecida soy yo de que usted haya aceptado la invitación para conversar. Estoy muy emocionada por poderlo hacer y justamente quiero que empecemos conversando, que empiece por contarnos cómo la infancia suya en el Caribe costarricense influenció su relación con la naturaleza y también cómo impregnó, cómo marcó un derrotero en su literatura. Yo debía haber nacido en Limón, nací en San José, pero mis abuelos, mi abuelo fue gobernador de Limón, mi abuelo Rossi, paterno, 2 veces. Antes, bueno, es lo que se llama ahora ser alcalde, se llamaba gobernador. Entonces, mis abuelos tenían una casa en Limón y desde la primera vez que fui a Limón, había algo que existía en Limón que no existía en el resto de la Costa Rica que yo conocía. En primer lugar, en las noches pasaban grupos de afrolimonenses, hombres y mujeres, cantando unos cantos maravillosos que yo salía de la casa de mis abuelos a escuchar y era, bueno, como subir al cielo. Esas voces, esa música, yo hasta después supe que era gospel y ese tipo de canciones. Y bueno, era cuando me dormía como si me hubieran levantado a un territorio mágico. Y eso me encantaba el mar de Limón, porque era un arrecife y había en el arrecife habían hecho como una especie de piscina. Entonces uno se tiraba al mar y lo que veía ahí, totalmente transparente, ¿verdad? Los peces, los pulpos, uno podía nadar con ellos. Y entonces eso no pasaba en las otras playas, en las playas del Pacífico, que eran playas de arena. Entonces, para mí eso era totalmente mágico. Y ver enfrente la isla Ubita, tomar un bote, ir a pasear a la isla Ubita y que le contaran a uno que había llegado ahí Cristóbal Colón, o sea, era mítico. Qué bonito eso que nos está contando, porque es verdad, quien no conoce la provincia de Limón no sabe de lo que se está perdiendo, no sabe el paraíso que se está perdiendo. Y claro, en medio de todo ese ambiente y esos momentos míticos que nos está relatando, ¿cuándo surge la idea de contar la influencia del líder afrodescendiente Marcus Garvey en Limón y reflejarla en su novela Limón Mi Blues? papá, cuando yo tenía 8 años, me llevó a conocer lo que llamaban el Black Star Line, que es en realidad el Liberty Hall del movimiento de Marcus Garvey.
Entonces, mi papá conocía muy bien la vida de Garvey. ¿Por qué? Porque papá tuvo la única línea naviera que ha existido en Costa Rica, la Tica Line, Transportes Interoceánicos Centroamericanos. Y Garvey había tratado de formar la Black Star Line primero para llevarse a todos los afrodescendientes liberados de la esclavitud a África, porque eso era a principios del siglo XX. Y en África, todos esos afrodescendientes que habían sido llevados como esclavos tenían un país que era colonia europea. Entonces, la idea de Garvey, esto me lo contó mi papá, que Garvey decía que somos 400 millones de negros, porque él dignificó la palabra negro. Él fue el que inventó la frase Black is beautiful. Entonces, que 400 millones de negros, aunque fuera con piedras, con palos, le podían quitar a las potencias europeas los países africanos, de los cuales ellas se habían adueñado. Entonces ahí me contó que Garvey empieza a formar su línea, ¿verdad? Para llevárselos a todos y hacer una guerra, pero luego, según lo que me contaba mi papá, esto no aparece ya cuando yo me puse a estudiar los escritos de Garvey y fui al Centro de Estudios de Marcus Garvey en la Universidad de Berkeley. Esto no aparece tan claro, pero según mi papá, Garvey era un genio porque después quería seguir, dejar funcionando la línea, la Black Star Line, la línea naviera, que fuera con productos americanos a África y volvía con madera africana para Costa Rica. Y papá decía que era un genio porque sabía que los barcos no pueden navegar vacíos porque es una pérdida de dinero demasiado grande. Y bueno, él me contó que ahí había llegado Garvey y que en Costa Rica había existido un movimiento de Garvey muy, muy fuerte. A los 8 años me dije, algún día tengo que escribir esta historia. Qué nivel de historia y qué dichosa poder experimentarla por medio de su papá. Y bueno, ni hablar de la convicción que desde niña tuvo de que iba a escribir esta historia. Claro, yo me imagino que en el camino el proceso no fue sencillo. De hecho, por ahí leí que esta novela, Limón Blues, surge a partir de la recopilación de datos que hizo manualmente en los periódicos publicados por la comunidad afroantillana en Puerto Limón en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, cuéntenos cómo fue ese proceso, qué dificultades conllevó hacerlo así. Yo transcribí en 16 cuadernos los periódicos que publicaban los afroantillanos en Limón. Eran periódicos en inglés, con un inglés maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando los ingleses le dieron la libertad a los afrodescendientes, para que no pasara lo que pasó en Haití, que se tomaron el poder, para evitar eso, los convirtieron en ciudadanos británicos y los obligaron a ir a la escuela y al colegio y a estudiar con el currículum de la reina Victoria. Entonces eran muy, muy cultos, sabían griego, sabían latín y en Limón publicaban los periódicos. El más importante editor de periódicos era Samuel Charles Nation, que publicaba The Times. Entonces, de 1910 a 1950 se publicaron esos periódicos con una interrupción porque la United Fruit los prohibió de 1913 a 1920. Ahí durante esos 7 años no hubo, pero el resto de tiempo sí. Y esos periódicos yo los copié en 17 cuadernos para poder traérmelos y trabajar en la casa. Y Limón era un lugar de una cultura increíble. Leían a Shakespeare, leían a Tennyson, leían los grandes poetas ingleses, hacían concursos de oratoria, iban a concursar por todo el Caribe. Y claro, cuando yo descubrí eso en la hemeroteca de la biblioteca, yo dije, claro, pero es que
como los ticos de Limón no hablaban inglés, no sabían. Y Joaquín Gutiérrez, que vivía en Limón, porque su papá tenía The Atlantic Voice y la voz del Atlántico, o sea, él le daba la parte en inglés a los afrodescendientes y él sacaba la parte en español, la voz del Atlántico. Entonces era un periódico doble, The Atlantic Voice, la voz del Atlántico. Él sí sabía inglés, pero su hijo Joaquín Gutiérrez no. Entonces nunca se dio cuenta de la cultura de los afrolimonenses y por eso escribió un libro tan racista como Cocorí. Qué interesante lo que nos está contando y me gusta mucho porque nos ayuda a romper estereotipos sobre lo que ha sido y lo que es Limón y sus aportes a la cultura costarricense. Y volviendo al proceso de escritura, quiero preguntarle si esta novela Limón Blues se le salió de las manos en algún momento a la hora de escribirla. Mis primeras versiones de Limón Blues eran como ensayos porque yo quería decirle a la gente, vean lo que pasó, vean cómo era Limón. Y no funcionaba como novela, pero yo quería una novela. Entonces hice un montón de versiones, tanto que una vez me pasó lo siguiente. Mi amigo, el periodista Gilberto López, llegó con el manuscrito, con uno de los manuscritos de Limón Blues. Puso el manuscrito en la mesa y me preguntó, ¿qué es lo que querés contar? Y entonces yo le dije, esto y esto y esto, y como durante 40 minutos le dije lo que yo quería contar. Cogió el libro y me dice, bueno, pues eso no está aquí, no lo has contado. Y entonces tuve que hacer como 3 o 4 versiones más hasta lograr contarlo. Qué necesarios son esos amigos críticos que nos despabilan y nos dicen exactamente la verdad que necesitamos en el momento preciso. Y hablando de amigos, quiero que me cuente cómo fue la historia que la inspiró a escribir su otra novela, Limón Reggae. La inspiración primera yo la tomé de una amiga que tenía una relación que duró muchísimo tiempo con un afrolimonense de Cahuita. Y me empecé a dar cuenta de esas parejas mixtas, de que había una gran atracción entre los dos grupos, pero el racismo costarricense hacía que eso se viera muy mal. Y luego darme cuenta de que toda la escuela y todo el colegio yo lo había pasado entre gente que no conocía Limón, que no tenía la menor idea de la riqueza cultural de Limón, que no había ido nunca. Entonces yo dije, así como a los 8 años yo dije, tengo que escribir sobre Marcus Garvey, pensé, bueno, es el momento. Y luego Limón Reggae nació para hacerle justicia a los emigrantes palestinos, porque había muchos palestinos, pero no los reconocían como tal, les decían turcos, por el estado en que estaba Palestina en esos momentos. Era un pasaporte turco por el Imperio Otomano. Pero los palestinos fueron muy importantes para el comercio, primero de Limón y después de San José. Entonces, en Limón Reggae yo cuento la historia de una familia palestina y también investigué mucho, me hice muy amiga del doctor Sassá y de sus hijas, ¿verdad? Una de las hijas es la cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica y entonces era también otra deuda. La deuda más grande era con los afrolimonenses, pero había una deuda también con los palestinos. En su proceso hay mucha investigación, como ya nos lo ha contado, y hay también en algún punto, no sé si mucha desesperación cuando una novela no le sale como quiere. ¿Cómo es el proceso ya de sentarse y de darle forma, de agarrar esa masa de datos, de historias y ese proceso literario que sigue Ana Cristina Rossi? Es muy diferente escribir una novela histórica, como La Romana Indómita también, o sea, cito Limón Blues, Limón Reggae, La Romana Indómita, a escribir una novela como María la Noche, que es muy personal, de vivencias personales mezcladas con ficción. Una novela como La Loca de Gandoca, que es denuncia, que es 90% biográfica, que trata de conmover a la gente sobre lo que está pasando en un refugio de vida silvestre. Y
una novela de ciencia ficción como Lalia. Entonces, cada novela tiene su manera de dejarse ir, porque yo sí me acuerdo que de las cosas que aprendí de Esther Tusquets, la dueña de la editorial Lumen, a quien conocí muy bien porque publicó María la Noche, mi primera novela, y de las cosas que aprendí de ella es que a los personajes hay que darle libertad. A toda la novela hay que darle libertad. O sea, a los sucesos, no solo a los personajes, a lo que sucede también. Eso es mucho más difícil en una novela histórica. Uno está constreñido por los datos reales, aparentemente reales, ¿verdad? Que es lo que uno investigó. Se puede haber equivocado porque hay datos que tal vez se registraron mal, pero en todo caso siempre está constreñido por esos datos. Pero en una novela que no es histórica, pues es muy diferente. Pero para mí lo más importante es dejar salir el material. Y es lo que yo, cuando me preguntan mis estudiantes, por ejemplo, ¿cómo escribo una novela? A menos que sea una novela negra, una novela de detectives, una novela de crimen, donde uno tiene que ir dosificando el suspenso y tener muy claro para dónde va, ahí sí hay que pensarlo desde el principio. Pero una novela que no es una novela de detectives, de crimen, novela negra, lo que yo hago es dejar salir lo que tiene que salir. Y cuando tenga escritas 100 páginas, me doy cuenta de qué es lo que quiero decir. Ana Cristina, ¿tiene algún ritual para escribir o simplemente se deja fluir? Tengo una superstición. No puedo contarle a nadie el tema de lo que estoy escribiendo, porque si lo cuento se ceba. Yo fui muy amiga de Tatiana Lobo, la chilena costarricense, que en paz descanse, me hace mucha falta, y ella era totalmente lo contrario. Ella se forzaba a decirle a sus amigas y amigos lo que estaba escribiendo para que ellos le preguntaran y la obligaran a seguir, porque ya había adquirido una deuda, digamos, simbólica con ellos de estar escribiendo tal cosa. Yo, en cambio, soy todo lo contrario. No puedo. Hablemos de La Loca de Gandoca y de esta faceta de ecología y activismo. Esta novela justamente ya es un clásico, digámoslo así, de la literatura ecológica latinoamericana. Es una lucha que, como usted decía, es biográfica, usted la vivió, luchó en el Caribe Sur por la protección de este refugio de Gandoca Manzanillo. 30 años después, ¿qué siente al ver? 30 años después, ¿qué siente al ver que este libro es una bandera de la defensa medioambiental? Viera que tengo emociones contradictorias, porque si bien sirvió para que mucha gente se enterara de lo que pasaba en el refugio y que se dieran cuenta que las mismas autoridades, como el ministro del Ambiente, estaban en contra de la protección de la naturaleza, o sea, sirvió para eso, fue lectura obligatoria como por 14 años, ya no hay lecturas obligatorias. No logró la protección del refugio, o sea, los inversionistas están ganando la batalla. ¿Qué es lo que sí se logró con La Loca de Gandoca? Parar megaproyectos que yo llamo ecodólares en la novela. Eso se logró parar. Esos inmensos proyectos de tiendas, hoteles, piscinas de horizonte, eso se paró. Pero el desarrollo hormiga de casas de playa sigue. Vivimos en un mundo donde el capitalismo tiene el poder y el capitalismo es producir cada vez más ganancias. No hay tope. Se ha luchado en tantísimos países y generalmente por la protección de la naturaleza para llegar a lo que se llama el estado estacionario, o sea, no producir más de lo que se está produciendo en un cierto momento. Pero eso no se ha logrado. El capitalismo sigue siendo voraz. Yo me tuve que ir del país 5 años por amenazas de muerte y cuando regresé al país, poquito a poco me fui integrando otra vez a la lucha, pero de una manera más, digamos, más discreta. La literatura suya, bueno, nos lo está contando ya con todos los puntos sobre las IES, la literatura suya no rehúye definitivamente el conflicto. En un entorno como el nuestro, ¿qué significa para usted
ser una autora comprometida hoy? Significó, por ejemplo, significa que tengo que tener mucho cuidado cuando me uno a una batalla ecológica. Pero ha significado, bueno, significó también al escribir María la Noche, porque yo escribí mi primera novela proponiéndome describir la sexualidad y la sensualidad desde el punto de vista femenino. Eso, aunque me dieron el Aquileo, que era una novela bien escrita, eso fue duro. Entonces hubo gente que me atacó moralmente, digamos. Con Limón Blues fue muy diferente porque creo que las susceptibilidades que pude haber tocado, no, o sea, hablar contra la United Fruit en un momento en que ya la United Fruit no estaba o sea, ahora se llama Chiquita Brands y es otra cosa, ya no era la misma, y al ser una novela histórica y estar la mayoría de los personajes ya muertos, pues no suponía una amenaza. Sin embargo, sí hubo un problema, porque yo estaba escribiendo la historia de los afrodescendientes y ellos me reclamaron que eso les tocaba a ellos, pero no la habían escrito. Entonces yo me permití hacerlo hasta que comprendí que ellos no podían hacerlo porque la historia estaba todavía demasiado cercana, era demasiado dolorosa, no podían. Y bueno, ok, no les gustó que la escribiera yo, pero si no la escribía yo en estos momentos, por el momento no le iba a escribir nadie, hasta que ellos y ellas tuvieran la suficiente distancia. Y tal vez ya en esos momentos no iban a existir los periódicos de Limón, porque estaban en tiritas, no estaban microfilmados. ¿Qué le parece, Ana Cristina, si hablamos del Alia, de esa última novela sobre el cambio climático, la supervivencia de mutantes en un mundo devastado? ¿Cómo nació esta historia y sobre todo cómo logró documentar también la parte científica con la historia del Alia, con este ambiente que ocurre o con este paso de ella que ocurre entre Costa Rica, Panamá, Suramérica? Mi hija mayor es científica, tiene un doctorado en ciencias de la naturaleza de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Ella es un genio. Bueno, hablando con ella, yo me volví muy consciente de que es imposible no darse cuenta cómo está cambiando el clima alrededor de uno. Pero además, en las conferencias de las partes, y yo me leo todos los informes, ¿verdad? El del panel internacional sobre cambio climático que sale todos los años y cómo se suponía que de aquí a 2040 la temperatura no podía subir más de 1,5 grados y estamos en el 2025 y ya subió 1,5 grados. Y eso fue el detonante para que yo escribiera Lalia. Yo leí esa novela hace poco y una de las cosas que más me llamó la atención es justamente que tiene un gran respaldo científico detrás. Y ahí esa novela pudo haberse convertido en un manifiesto científico, pero sin embargo no lo es, sigue siendo una novela. Y en esa novela el personaje central, el personaje de Lalia, es fundamental. Y ahí quiero preguntarle cómo diseñó ese personaje de Lalia en medio de toda esa ciencia posible que hay detrás, que le da sustento y argumento a la novela. Creo que la culpa la tiene Iván Molina. Iván Molina me convocó a escribir ciencia ficción. Fue la persona que me convocó por primera vez a escribir ciencia ficción. Él hacía unas antologías de ciencia ficción. Cuando yo empecé a escribir ciencia ficción sin saber si iba a poder o no, y pude, yo quería que el personaje fuera femenino, porque yo conozco muchísimo mejor cómo reacciona una mujer a cómo reacciona un hombre. No porque yo crea, o sea, el personaje es femenino, no porque yo crea que las mujeres somos las cuidadoras de la naturaleza, las encargadas de ser la madre tierra, las compañeras de la madre tierra, no, no. Eso es cultural y adjudicarnos a nosotras, las mujeres, el rol de cuidadoras mientras los hombres se desentienden, eso me parece terrible. Pero escogí una mujer porque conozco mejor cómo reacciona
una mujer y porque me gustan mucho los personajes femeninos. Además, Lalia en griego es la que habla. Entonces me encantó ese nombre y es la que cuenta lo que está pasando. Y luego es una mutante y se encuentra con otros mutantes y bueno, ya no cuento más la historia porque si alguien nos está oyendo o a oír este podcast, entonces va a saber cómo termina y no quiero. Sí, de hecho, Lali es un personaje fuerte, feminista, muy a tono con esta época y con lo que refleja la novela. Y justamente sobre ese tipo de personajes empoderados me gustaría hablar, en específico de esos que aparecen dentro de las novelas María la Noche y Tocar a Diana, que son dos novelas muy feministas que hablan de la sexualidad abiertamente. Haciendo una retrospección de esas dos novelas, considerando qué sé yo, la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde su publicación, ¿qué ha cambiado en su manera de pensar y de narrar lo femenino? ¿Cuáles son los riesgos, Ana Cristina, los límites de lo decible en la literatura femenina o feminista? Yo creo que con Tocar a Diana me volé todos los límites. Tocar a Diana empieza con una escena de sexo entre una mujer y varios hombres. Eso para la moral social es una transgresión terrible. Hay pocos tabús que yo pueda, ya quedan pocos tabús que yo pueda, digamos, destruir o pasar por encima, porque con esa novela, desde el sexo grupal hasta, bueno, empezó con María la Noche diciendo lo que una mujer siente y cómo le gustaría que le hicieran el amor. Pero ya con Tocar a Diana, de ahí yo creo que la saqué del estadio. Y yo creo que bueno, que eso ha sido bueno porque de alguna manera eso puede ayudar a que otras mujeres que quieran contar cosas que se consideran tabú y que no se pueden contar, se cuenten. Y pongo, por ejemplo, la novela de Laura Vázquez Calderón, que es una escritora que yo admiro y una persona que yo amo, pero realmente como una hermana predilecta. Y ella escribió la novela Los perros ladran en inglés y se voló un montón de tabús. Es una novela muy transgresora. Y entonces ella un día me confesó que se había atrevido a hacerlo por lo atrevida que yo había sido en mis novelas. Algo ha servido para que nuevas generaciones, porque Laura es muchísimo más joven que yo, tiene 37 años, yo tengo 72, pero bueno, valió la pena hacerlo. Porque uno necesita, por ejemplo, mi inspiración fue, para atreverme, fue Erika Jong. Erika Jong escribió una novela erótica y yo la leí y dije, yo quiero hacer. Y entonces me dio ese impulso. Yo se lo agradezco a ella. No la conozco, no la conoceré, pero mi agradecimiento es inmenso por esa primera novela de Erika Jong. Yo me imagino que ese legado de inspirar a otras escritoras a cruzar límites debe ser muy satisfactorio y creo que en su caso es un sello muy personal, muy inspirador. Y hablando de atreverse a cruzar límites, sus libros lo han hecho. Quiero preguntarle qué hace falta para que más escritoras y más escritores jóvenes costarricenses circulen fuera del país. Bueno, yo creo que Catalina Murillo está circulando fuera del país. Yo quisiera que Laura Vázquez circulara fuera del país, pero eso tiene que ver con la editorial que escojan. Si escogen Penguin Random House, va a circular fuera del país. México o inclusive España. Pero si escogen una editorial que no saca los libros fuera del país, pues no va a salir, a menos que ganen un premio. Eso la saca del país, como le pasó a Tatiana Lobo con el premio Sor Juana y Asalto al Paraíso. Entonces, publicar en España, eso hace también que la novela sea mucho más leída. Como decía Haruki Murakami, uno de mis autores favoritos, que yo no puedo leer en japonés, por supuesto, sino en traducción, decía, pobre del escritor que nace en un país de pocos habitantes porque tendrá pocos lectores, pero si ya va a España, ahí van a ser muchísimo más lectores. Entonces, esa es una de las claves, o un premio o irse a España.
o buscar una editorial que se comprometa a distribuirlo, por lo menos en otros países de América Latina. Ana Cristina, no me queda más que darle las gracias por abrirnos la puerta de su memoria, de su Caribe, de esa voz siempre insumisa y comprometida. Muchas gracias y espero que así lo siga siendo con estas novelas que no puedo contar porque se ceban, pero espero seguir siendo esa misma. Muchísimas gracias a vos. Para mí es un honor que me entrevistes, un honor enorme, te lo agradezco montones. Tus preguntas me encantaron, tu manera de abordarme a mí y mi literatura me encantó y me siento muy honrada. No es para menos, Ana Cristina. No hay ninguno de los calificativos que he usado que no se los merezca. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias a todas las personas que han escuchado este podcast, que nos escuchan y que nos siguen en las distintas plataformas de streaming. Recuerden que estamos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Alexa y también en YouTube. Nos encontramos en la próxima edición de Hablemos de Libros, ¿qué más? Y como siempre les digo, nunca dejen de leer. Hasta la próxima. Hablemos de libros. ¿Qué más?